el ángel ha anunciado el evangelio. Y todavía las mujeres no están preparadas. No lo han visto. No han visto resucitado. Y sobre todo algo peor, no entienden eso. Para el judío, la cosa más horrorosa, si usted quería decirle el cuco a un judío, era decirle que un muerto se aparecía. Verán al muerto. ¡Uah! Salieron corriendo. Eso fue lo que pasó. Les anunciaron a alguien que no conocían. Verán, allí lo verán, allí. Adiós. Y se fueron por allí y salieron corriendo. Y dice aquí, ¿no? Ellas, versículo 8, salieron huyendo del sepulcro. Fue un gran temblor y espanto que se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Salieron huyendo, tenían miedo. Estaban en griego se dice éxtasis y phobos, miedo y en estupor. Estaban en estupor, tenían miedo. ¿Por qué? Porque él anuncia, el ángel, la aparición de un muerto. Lo que pasa es que el problema es que el muerto está vivo, pero ellos no lo han visto vivo. Todavía lo que lo han visto es muerto y ahí lo vieron depositar muerto y no pueden pensar que se le aparece. Por eso muchos de los chistes más terribles, de mala broma, se hacen delante de una persona que está en la caja y de repente se levanta. Ustedes han visto en los YouTube el susto que le da cuando un muerto vuelve a la vida. Entonces cuando lo han visto muerto y de repente vuelve a la vida, salen corriendo hasta que no entiendan lo que está pasando. Y aquí comienza lo más hermoso, las apariciones de resucitado. Sin que Jesús aparezca, todavía no hay querigma. Y por esto ahora va a haber como una especie como de compendio de lo ocurrido. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco les creyeron a estos. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Interesante. Aquí hay 4 elementos. Primero, Jesús resucitó el primer día de la semana, domingo. Segundo, se apareció a María Magdalena. Y dice detalle, 7 demonios tenía, como lo dice Lucas 8:2, que coincide también con Juan 20, del 1 en adelante. Comunica el encuentro, que se apareció primero a María Magdalena. También comunica ese encuentro a los que habían estado con él. ¿Quiénes? A los 12. Marcos 3:14. Los llamó para que estuvieran con él. Y les fue a contar a los que habían estado con él. Y ellos no le creyeron porque estaban tristes, llorosos. ¿Cuántos de nosotros la pena, el dolor nos embarga de tal manera que ni una buena noticia somos capaces de ver? Incluso puede haber noticia que es mejor que la que nos ha traído el dolor, el llanto y la tristeza, y sin embargo estamos allí atravesados en el dolor, arropados en el dolor, y un anuncio de buena noticia no es capaz de llegar. Ella anuncia, ellos no creen. Ella ha visto, ellos no han visto. Esa es la pequeña diferencia. Y después se le apareció a 2, sabe muy bien a quién se está refiriendo, es Emaús. En el capítulo 24 es una alusión a esos 2 que vienen a contar también. Ellos han visto, los apóstoles no. Ellos creen, ellos no creen. Ese es el problema por eso Tomás, para constituirse apóstol, dice, es que si no veo, no creo. Ayúdenme, yo quiero ver. No puede ser que se le aparezca a ustedes y a mí no. Claro, eso es incredulidad, y por eso Jesús le va a reprochar a Tomás, y aquí también le va a reprochar a los 12 a los que se le aparece. Estaban en la mesa y les censura. Y esa censura, ¿saben a quién es? Es a la comunidad de Roma, a la comunidad de Marcos, que están asustados. Y le han dicho a Marcos, ¿qué hacemos? Pero aquí está, el resucitado ha aparecido. Y falta de fe. De hecho, aquí no detalla, pero en el Evangelio de Juan detalla lo importante de es que creer para ver, no ver para creer. Dichosos los que crean sin haber visto. Claro, a ellos no va con esos detalles porque el Evangelio tiene prisa. Aquí lo único que dice es que le reprochó su dureza de corazón por no creerle a los demás. No hace falta que usted haya visto. Les echó en cara de que ya vinieron testigos y no le creyeron.
Y están como Tomás, que si no ven, no creen. Entonces, aquí la fe consiste en la certeza de aquello que no se ve. Cristo ha resucitado y es necesario que se revele. El resucitado no es verlo físicamente, es que el resucitado verdaderamente aparezca. Mientras tanto, si no, lo que se manifiesta es dureza de corazón. Se llama esclerocardías. Escleros significa dureza, como arteriosclerosis, dureza de arterias. Esclerocardías, corazón duro, dureza de corazón. Versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Y estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Aquí vienen las instrucciones, el legado, el envío. Primero, vayan por el mundo. Segundo, prediquen a todos. ¿Predicar qué? Ahí no dice qué. Hay prisa. Sabemos cuál es el evangelio. El evangelio es que Cristo Jesús está vivo. El que crea se salvará. No hace falta ver, hace falta creer. ¿Oyeron? No hace falta ver, hace falta creer. Y las señales nos ayudan a creer, pero no hace falta ver al resucitado, hace falta creer al resucitado. Y eso es lo que da vida, no verlo. Muchos vieron el resucitado y el resucitado solamente se revela aquel que tiene fe, aquel que cree, o aquel a quien Jesús tiene que reprocharle su dureza de fe, como a Tomás y a ellos en este momento. Y las señales funcionan para que se vean las señales y que den un mensaje. ¿Cuál es la instrucción? El que cree y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Hay mucha gente que dice, no se condenará, Dios es amor. No. Jesucristo anunció la posibilidad de una condenación por rechazar la buena nueva de Jesucristo. Después, si usted cree que sabe más que Jesucristo, dice, bueno, no hay, amén. Si usted no le cree a Jesucristo entonces, porque Jesucristo nos está exigiendo creer. Y nos está diciendo un ay al que no crea, sea que se condene o no, si usted quiere decir que no hay condenación. Pero si no hay condenación, entonces ¿para qué vino Cristo Jesús aquí? Pues, si todo el mundo se salva, Dios es amor. Hay tanta gente que inutiliza la cruz de Cristo porque simplemente dice que Dios nos ama a todos y nos vamos a salvar. Ajá, entonces Cristo vino de balde. Que usted está haciendo que todo este espectáculo de esta cruz y esto aquí y este grito y murió y él oí, nada, se acogió, se murió. Y eso no sirvió para nada. Eso lo dice San Pablo, lo explica claramente. Entonces por esto a veces somos enemigos de la cruz y nos gusta simplemente querer ir por el Dios que nos invita, que se hace con nuestros dolores para que nosotros salgamos de lo nuestro. Pero no es así, de esa manera. Es entender al resucitado que se hace uno con nosotros. Y en su nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, beberán veneno y no les hará daño, e impondrán las manos sobre los enfermos. Aquí lo importante no son las señales. Las señales ayudan a confirmar lo que se anuncia. Por eso el padre Emiliano Tardif tiene un ministerio hermoso de sanación. Y él decía que nunca ejercitaba el ministerio de sanación si no predicaba primero. Porque él hacía que la sanación pudiese hablar y confirmar aquello que se había predicado primero. Y en ello, cuando él lo decía, yo decía, ese es el evangelio de Marcos. Eso es lo que está explicado aquí perfectamente. Yo tuve el chance de poderlo ver en el padre Emiliano, dándole sentido a las señales, que confirman la predicación y el anuncio del evangelio. Y ahora con esto, dice el versículo 19, y con esto el Señor Jesús, después de hablarle, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. La ascensión del Señor. Jesús exaltado como el Señor del universo. Miren cómo dice, con esto el Señor Jesús, le llama el Kyrios, el Dios, el Rey del universo, fue elevado al cielo y sentado a la derecha de Dios, como él había anunciado en el Sanedrín. Y verán al Hijo del Hombre sentado en el trono de Dios y bajando sobre las nubes. Aquí está. Él fue elevado al cielo y cada uno a su misión. Los discípulos a ejecutar las instrucciones que Dios les ha dado, que Jesús les dio a ellos.
Las señales confirmaban la predicación. Mis hermanos, aquí estamos hablando de un evangelio que ha sido sobrio, ha sido dramático. Jesús se ha visto solo por las autoridades. Jesús se ha visto solo de parte de los suyos. Jesús se ha visto solo de parte de los 12. Nadie entendió a Jesús. Aquí se presenta un evangelio en el cual uno tiene que nadar contracorriente. Jesús tiene que nadar contracorriente porque no le cree nadie. Él sabe lo que tiene que hacer y no le creía a nadie. Y te quedó solo en la cruz sin que nadie estuviera. Todos se fueron. Y aquí nos presenta a nosotros, no solamente a la iglesia de Roma, sino a la iglesia nuestra, a nosotros y a cada uno de nosotros. El evangelio de Marcos nos está hablando. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Señor. Y el drama aquí obliga a fortalecer la fe. La comunidad de Roma ha recibido su ubicatex. Póngase las pilas, déjese de estar llorando, deje de estar diciendo cómo le gustaría que fueran las cosas, deje de estar llorando y cómo le gustaría, cómo quiere, qué es lo que no le gusta, deje de estar huyendo de la cruz, deje de estar huyendo de los sufrimientos. Si le quieren ofrecer vinagre, no tome el vinagre, ni en la mirra, asuma eso con valentía. Le está diciendo a los cristianos, pónganse las pilas, sean fuertes en medio de la oposición, aunque esté Nerón y esté matando a los cristianos, y aunque te mate a ti, a ser fuerte. Es el evangelio de la virilidad. Mujeres viriles, hombres viriles, capaces de ser valientes, capaces de vencer el miedo, porque miedo tuvo hasta Jesús, pero capaces de ir más allá de la tristeza, de estar llorosos, de estar angustiados, perturbados, con la mente cargada, con los ojos cargados, con la ceguera que nos impide ver las cosas como la ve el Señor. Que se abra el velo, ya ha muerto Jesús, ya ha resucitado, y que podamos entender que ya no hay secreto. Jesús mandó antes a decir, no se lo digan a nadie, pero ahora Jesús nos dice a nosotros, vayan y díganselo a todo el mundo y proclamen a todo el mundo la buena nueva de Jesucristo. El secreto mesiánico ha acabado. No hay ningún secreto. El evangelio no es secreto. El evangelio no es para unos cuantos. El evangelio es para que toda criatura crea y se bautice y se salve. Es un evangelio hermoso. Es el más corto de todos. Es un evangelio lleno de emociones. Cuando uno lee este evangelio, está lleno de emociones, cargado de emociones. Jesús se molesta, se enfada, se alegra. Y en un momento se llena de miedo. Y en el otro se nos aparece resucitado, para invitarnos a confiar que en ese camino, y es en ese camino en donde llegaremos a donde Él está, a donde todos hemos sido destinados. Amén.